Pero bueno, gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Lo que pasa era que Dios quería que él estuviera aquí en medio de la enseñanza. Gloria al Señor. Bien, entonces ya ustedes conocen el tema, que es alumno de Jesús. Amén. Entonces, quiero empezar diciéndole que Cristo ha levantado un colegio y que nos ha extendido esa invitación para que seamos alumnos de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así como Él eligió a sus 12, así como Él eligió a los apóstoles, asimismo Él está haciendo hoy en la humanidad, extendiendo esa invitación para que seamos alumnos de Él. Amén. Y Él está esperando que aquellos que hacen falta vengan y se matriculen en ese colegio. Amén. ¿Cómo nos matriculamos en ese colegio? Para los amigos que nos visitan y que me escuchan, para los vecinos, nos matriculamos en el colegio de Cristo cuando hacemos la oración de fe. Amén. Cuando lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y cuando descendemos al bautismo, a las aguas, para ser bautizados. Así, de esa manera, nos matriculamos en ese colegio. Amén. Ustedes saben que cuando el niño va a empezar a estudiar, hay que llevarlo al colegio para que se matricule, ¿cierto? Porque si no es así, no tiene acceso a una entrada, a una enseñanza, a unas clases, a unos uniformes y un montón de cosas que manejan en el colegio. Lo mismo sucede en el reino de Dios. Lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es ese colegio? Usted se preguntará, ¿cuál es ese colegio? Ese colegio al que Dios nos invita, o está invitando, y que ya nos invitó a los que estamos aquí, es que su evangelio. Amén. El evangelio, la palabra de Dios, ese es el evangelio. Ahora, así como se asiste normalmente o regularmente a las clases durante una semana, durante un mes, durante todo el año, también es necesario que nosotros nos congreguemos, que nosotros vamos a esas clases, que nosotros asistamos a esas clases. Amén. Entonces, ¿para qué hay que asistir a clases? Como alumnos que somos, ¿cierto? ¿Para qué hay que asistir a clase? Para aprender, ¿cierto? Para obtener un conocimiento de lo que se enseña en el colegio. Amén. Entonces, nosotros como ya creyentes o como esa persona que ya se matriculó en el colegio del Señor, debe de asistir a las lecciones que Dios nos da, que Él nos enseña a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces hay que asistir a esas lecciones que Él nos da. ¿Para qué? Para aprender cada día. Amén. ¿Aprender qué? De Él. ¿Aprender qué? Sus mandamientos. ¿Aprender qué? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el colegio se da una enseñanza para que el niño tenga el conocimiento de qué, o la persona de qué, aprender a escribir, ¿cierto? Que es lo básico, pues donde empiezan a escribir, a leer, a aprender las vocales, a aprender el abecedario, todo eso, ¿cierto? Y entonces se empieza empezando a escribir y empezando a leer, ¿cierto? Ya de ahí, el profesor, pues en el colegio le dan al niño un conocimiento. ¿Para qué? Para enfrentarse a la vida, ¿cierto? Luego, para que tenga un proceso
y pueda tener una universidad, ¿cierto? Cuando sale de esa universidad, ya a una profesión, ¿cierto? Es lo normal y lo lógico de un colegio. Entonces, en el colegio de Cristo, en el Evangelio, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos enseña Jesús? Allí, ¿qué aprendemos? Aprendemos allí a tener una mente íntegra delante de Él. Amén. Nos enseña también a tener un buen vivir, un buen comportamiento, un buen estilo de vida, un buen testimonio. Eso nos lo enseñan en el colegio de Jesucristo, en el Evangelio. Amén. ¿Qué más aprendemos allí? Aprendemos a tener una buena relación con Dios. Amén. Y a estar capacitados para la vida eterna. Porque mire que el estudiante pasó un profesional, ya fue capacitado, ¿cierto? Ya se le impartió unos conocimientos, ya pasó un proceso. Entonces, y de esta manera ya alcanza una profesión, ¿cierto? Entonces, en el Evangelio, para alcanzar la vida eterna, debemos de pasar por todo ese proceso. Amén. El estudiante se gradúa y ahorita en este tiempo estamos en ese proceso de graduaciones, ¿cierto? Sea los que ya salen de 11, o los que están en quinto, o de la universidad, o de algún curso que están haciendo, ¿cierto? Entonces, así mismo pasa con el Evangelio, somos preparados por nuestro Señor Jesucristo para obtener esa salvación. Amén. Ya que Él se convierte en nuestro maestro. Él se convierte en nuestro tema. ¿Por qué se convierte en nuestro maestro? Porque nos enseña cada día. Amén. Él nos discipula cada día como lo hizo con los 12. Se convierte en nuestro tema. ¿Por qué? Porque debemos de aprender de Él. Vemos que en el colegio hay varias materias, ¿cierto? Y cada materia tiene unos temas a tratar que le enseñan a los niños, ¿cierto? En sociales dan unos temas, en matemáticas dan otros temas, en religión y así sucesivamente, para que los niños tengan el conocimiento de cada uno de esos temas. En el Evangelio nuestro tema es Jesús, para aprender cada día de Él. Y en Él están todos los temas que tú y yo necesitamos para entrar a esa vida eterna. Entonces, se debe convertir en nuestro tema. Amén. Ahora, se convierte en nuestra guía. Amén. Él nos dirige qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a dónde lo vamos a hacer, cuándo vamos a ir, a qué hora vamos a ir. Amén. Él se convierte en nuestra guía, siempre orientándonos, diciéndonos cómo debemos de hacer. Él también se convierte en nuestro camino, por donde debemos caminar esta vida del Evangelio, por donde hemos de caminar en este colegio que nos hemos matriculado. Amén. Entonces vamos ahora a analizar cada una de estas. Amén. El primero dice, Jesús como maestro de sus alumnos. Amén. Gloria al Señor. Entonces vean, Jesucristo es el maestro por excelencia sobre la faz de la tierra, lleno de esa autoridad divina. Amén. Sus enseñanzas son transformadoras. Sus enseñanzas son sanadoras. Entonces Él nos está invitando a ese colegio. Y yo quiero que
Leamos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, el versículo 29. 11, 29. Allí vamos a leer de ese versículo la parte B y la parte C. Gloria a Dios. Amén. Ahí está ya en la pantalla. La parte B y la parte C. La parte B empieza donde dice y. Entonces leemos. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. La parte B dice, y aprender de mí. Ahí termina la parte B. Y la parte C dice, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, en la versión Dios habla hoy, dice esta manera: aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Hemos aprendido, o yo, siempre las enseñanzas que yo he escuchado desde que entré al Evangelio, que nos han enseñado que debemos de ser humildes, como es Jesús, ¿cierto? Y ser paciente, ¿cierto? Y que es así porque el Señor siempre está reclamando un corazón humilde y que seamos pacientes, ¿cierto? Y todos los días y donde quiera que vayamos y por donde leamos la palabra de Dios, Dios siempre anda buscando un corazón que sea humilde, ¿cierto? Pero resulta que de ahí hay otra enseñanza, hay dos enseñanzas en esa parte de ese versículo. ¿Y cuál es esa otra enseñanza? Que es que Jesús es un maestro compasivo, un maestro condescendiente. Y nos está invitando a que aprendamos de Él. ¿Por qué? Porque nos enseña con amor. Que no le tengamos miedo, que no le tengamos temor, que no huyamos de Él, porque Él nos llama con esa paciencia, Él nos llama con esa misericordia para enseñarnos con humildad. Amén. Para enseñarnos con su paciencia. Es manso y humilde, para que entendamos la lección que nos quiere dar. Amén. Para que para que entendamos el camino del Evangelio. Entonces Él nos llama, Él nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Que Él es un profesor con paciencia, que Él es un profesor condescendiente. Y como profesor, conoce de ti y conoce de mí nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras querellas, nuestras pataletas. Así como el profesor conoce cada una de esas cosas en sus alumnos. Y si no, que le diga la hermana Marina. La hermana Marina y la profe Marcela y la profe Tania, yo me supongo que ellas estarán pensando en cada uno de sus alumnos cuáles son esas cosas positivas y esas cosas negativas, cuáles son esas pataletas, cuáles son esas querellas, ¿cierto? Y que ellas conocen cada uno de ellos, ¿cierto? El que tiene esa capacidad de hacer tal y tal cosa, el que no la tiene. Conocen cada cosa de sus alumnos. Asimismo es Jesús con los de Él. Amén. Entonces Él nos llama a ese aprendizaje para educarnos, para Él formarnos, porque Él es manso y porque Él es humilde de corazón. Amén. Y que no se enfada así como así, porque tú en el momento no le entiendas. Si tú en el momento no lo entiendes, Él con su humildad vuelve y nos explica. Amén. Entonces vemos
que en lo normal, en lo común, muchos profesores aquí terrenales se enfadan con el alumno que trabaja un poco lento, con el alumno que poco entiende muy lento, que entiende muy poco. Entonces, a veces ellos en su impotencia de que el alumno no le entiende, de que el alumno no le comprende, entonces, ¿qué hace con el alumno? Desanimarlo. De pronto lo hacen sentir mal, o no sé qué palabra le dirán. Y también pasa mucho, nosotras como madres, con nuestros hijos, cuando no nos entienden, cuando no nos obedecen, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos da esa impotencia y lanzamos palabras que no se deben de decir. Pero en la escuela de Cristo, en el colegio de Cristo, Él no hace así con sus alumnos. Al contrario, utilizan esa gran paciencia para volver a explicar la lección. Él no nos humilla, Él no nos desanima, Él no nos ignora, Él no nos deja tirado, sino que Él busca una alternativa para que la entendamos. Amén. Para que comprendamos esa lección. Y les quiero leer, vamos a mirar un ejemplo donde Dios con su infinita paciencia le enseñó a sus discípulos para que entendieran lo que estaba pasando. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Lucas 24, el versículo 13. Se las voy a narrar, porque como siempre es larguito, entonces las voy a narrar para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando. Entonces, aquí en esta porción de la palabra, dice la Biblia que dos de ellos, esos dos de ellos eran que vivían en Jerusalén. Entonces, dos de ellos iban por un camino hacia Emaús. Los que tienen la Biblia, en el capítulo 13 hay un título que dice El camino a Emaús. Entonces, dos personas emprendieron ese camino para llegar a una aldea. Y exactamente era el tercer día en el que Jesús había resucitado. Ese mismo día. Entonces ellos iban dialogando sobre lo sucedido esos días con Cristo. Iban dialogando, iban entre ellos discutiendo y hablando de eso. Es como cuando aquí en el pueblo sucede algo catastrófico, ¿cierto? Que todo el mundo se asombra y todo el mundo tiene que ver con el tema y todo el mundo habla, y pues donde uno llega, el comentario de lo que pasó, de lo que sucedió, y así, ¿cierto? Entonces, así mismo iban estas dos personas comentando y hablando de lo que había pasado en ese tiempo. Entonces, mire que luego viene y se les aparece un personaje, se les aparece un varón en el camino, y ese varón era Jesús. Entonces Jesús les pregunta a ellos, el versículo 17, 24, 13, 17. Miren lo que Jesús les pregunta a ellos. ¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces Jesús le pregunta aquí a ellos y ellos le responden con otra pregunta. El versículo 18. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has oído las cosas en que en ella han sucedido en estos días. O sea, ellos como asombrados de que el tema que ellos tienen y el que se le aparece en el momento no sepa lo que ellos están diciendo. Entonces Jesús vuelve y le pregunta. Mira que una pregunta responden con otra pregunta y Jesús vuelve y les pregunta, ya en el versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, Jesús estaba haciéndose el desentendido de todo. Él no sabía nada. ¿Qué cosas? Entonces ellos, ¿qué hacen? Vienen y le narran todo a Jesús. Empiezan a contarle que están hablando de Jesús el Nazareno, que era un hombre grande en obras, un hombre que era grande ante Dios, ante toda la nación, pero que los principales de la ley y los sacerdotes y los gobernadores lo habían sentenciado a muerte. Y estaban tristes, porque ahí dice que estaban tristes. El Señor, cuando le hizo la pregunta, notó en su corazón que estaban tristes. Porque ellos, ahí sigue diciendo la lectura, que ellos tenían esa esperanza de que ese Jesús los redimiera a ellos, pero que ya tenía el tercer día de haber muerto. Y de sorpresa, unas mujeres, eso lo cuentan ellos ahí, contándole a Jesús. Van unas mujeres al sepulcro y encuentran ese sepulcro vacío. Allá no había nadie. Y de ñapa Jesús, vea, dice que vieron visiones. Se le aparecen unos ángeles y los ángeles le dicen a ellas que porque están buscando al que vive entre los muertos. Vea, y ya vinieron a contar aquel cuento aquí al pueblo. Entonces todos nos fuimos al sepulcro a ver si era verdad. Y le digo una cosa a Jesús, ellos decían que era Jesús. Le cuento una cosa, allá no había nadie. No vimos a nadie. Entonces Jesús escuchó todo lo que ellos le habían contado. Y mire lo que les dice Jesús, ya en el versículo 25. Les dice, entonces Jesús le dijo, ahí mismo les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria. Y dice el 27, y comenzando desde Moisés. ¿Dónde anda mi esposo? Papi, me hace el favor. Bueno, entonces dice aquí, dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, ¿qué quiere decir aquí esta palabra? Que el Señor, hablando de que es humilde de corazón y paciente, los exhortó a ellos. Pero esa exhortación no quiere decir que eran pecadores, que estaban haciendo mal, no, sino que ellos en su mentalidad eran débiles para creer todo lo que habían dicho de Jesús hasta el día de su muerte. Entonces Jesús, en esa humildad, en esa paciencia, coge la palabra de Dios desde Éxodo, porque ahí dice desde Moisés, y la vida de Moisés empieza en el libro de Éxodo. Vean,
desde Éxodo, y dice ahí que pasó por todos los profetas. Y el último en los profetas es Malaquías. Entonces el Señor en su paciencia se devuelve, mire toda esa cantidad de hojas, pasa la zona. Mire toda esa cantidad de hojas, aquí hay un montón de información. Aquí hay un montón de referencia de Jesús, de enseñanza de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se devolvió. Jesús dijo, ellos no han entendido la lección que les he dado, entonces se la voy a repetir de nuevo. Y se va hasta el Éxodo a explicarle todo de nuevo. Amén. Y el último de ellos fue Malaquías. Entonces el Señor les explicó, papi, gracias. El Señor les explicó todo. Amén. Si tú no le has entendido al Señor la lección que Él te está dando, Él en su tiempo vuelve y te la explica. Él en su tiempo se devuelve atrás y te empieza a declarar cosa por cosa. Porque ahí dice, les declaraba en todas las escrituras. Amén. Entonces ese maestro que nosotros tenemos, hasta que no entendamos, hasta que no comprendamos, Él no nos pasa a la otra lección. Porque cuando ya el Señor les explicó, luego sigue diciendo la palabra que ellos, cuando ya llegaron a la aldea que iban a llegar, ellos lo invitaron a que se quedara con ellos. Y el Señor se quedó con ellos. Y cuando el Señor, que estaban ya en la mesa, fue a partir el pan, dice la palabra de Dios, que los ojos de ellos fueron abiertos, los espirituales. Y conocieron que el que estaba con ellos, que el que había caminado con ellos, que el que le había explicado de nuevo las escrituras, era Jesucristo. Entonces ahí conocieron que Él iba con ellos, que Él estaba con ellos y que Él les había enseñado la palabra. Y cuando se volvieron a Jerusalén, se volvieron con gozo, se volvieron con alegría. Su corazón vibraba porque habían entendido la lección, habían entendido el mensaje, habían entendido que era necesario que Cristo muriera para darle la vida eterna, para darle la salvación. Habían entendido que Él ya había resucitado, habían entendido que Él estaba vivo, habían entendido que Él era el que había venido a redimirlos. Ellos estaban tristes. Estaban tristes porque el que ellos pensaban que lo iban a redimir, lo habían crucificado y tenía 3 días ya. Quedaron para ellos desesperanzados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces Cristo viene y les abre ese conocimiento. Cristo viene y se les revela de nuevo. Y empezaron a testificar. Cristo vive, Cristo resucitó, Él era. Amén. No dudes de lo que Dios te está enseñando. No dudes cuando Él te hable en un sueño que sea de Dios. No dudes cuando Dios te muestre una visión que sea de Él. No dudes cuando el Señor te trate a través de dificultades. No dudes. El Señor te está enseñando a través de sus enseñanzas. En ese colegio que estamos, Él nos procesa. Y para entender, a veces nos tiene que tratar conforme Él quiere. No dudes. Él está contigo, Él va caminando contigo. Él va enseñándote. Amén. Como maestro lo está haciendo con paciencia. Lo está haciendo con esa humildad, iglesia, porque si Él no tuviera esa humildad,
hoy en día no existiera nadie en esta tierra si él no hubiera humilde, si él no tuviera amor con los demás. Nadie existiera en esta tierra. ¿Qué hizo con Sodoma y Gomorra? Los consumió, ¿cierto? ¿Qué hizo cuando el diluvio, cuando Noé? Los consumió, ¿cierto? Los ahogó. ¿Por qué? Por desobediente. No quisieron aprender la lección. Como no aprendió la lección, ¿qué hizo Dios? Los acabó. Pero hoy en día está su gracia. Hoy en día está su misericordia. Amén. Y nos está enseñando con paciencia. Nos está enseñando con ese amor. Amén. Entonces, gloria al Señor. Entonces vemos que un profesor prepara a sus alumnos para que el alumno pase al siguiente grado, ¿cierto? Y de ese grado llegue a las graduaciones de 11 y de allí si quieren seguir estudiando, ¿cierto? O sea, los prepara. Lo mismo hace Cristo con nosotros, como sus alumnos, preparándonos, enseñándonos. Él cogió a los 12, los instruyó, los enseñó para esa misión que les había entregado. Lo mismo está haciendo el Señor con nosotros, preparándonos para que no nos quedemos diario en el mismo punto. Y que cuando llegue la salvación, cuando Él venga por su reino, usted pueda tener ese derecho a esa graduación. Porque la graduación va a ser allá en esa eternidad. Y el profesor se esfuerza, el profesor se preocupa. Y el niño que está flojito, él le manda talleres, él le pone una actividad para que el niño pueda avanzar. Y el niño se la debe presentar. Nosotros tenemos la tarea de tener un estilo de vida. Tenemos el taller de tener un estilo de vida. Se la estás presentando a tu maestro. Cuando el maestro viene a revisar cómo va el taller, cómo va la tarea, tú la hiciste, la estamos haciendo. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, así como el profesor prepara a sus alumnos para que avance, Cristo nos está preparando para una vida eterna. Amén. Pero, mira, escucha esto. Pero hay algunos alumnos que no le copian al profesor. El profesor está en su tablero dándole la lección. ¿Y qué hace el alumno? Mirando por la ventana hacia afuera. O entretenido aquí, cuchicheando con el compañerito. Y el profesor explicando. En el Evangelio no podemos estar así. Jesús dándonos la lección y nosotros por la ventana mirando el mundo. Jesús dándonos la lección y nosotros por aquí conversando con los placeres que hay en el mundo. Jesús dándonos la lección y nosotros entretenidos aquí mirando. Porque hoy en día ya el celular en el colegio también se ha convertido en un dilema, porque cuando llega la hora de la clase, el peladito en el celular, entonces los profesores tienen que quitar el celular. Entonces está el profesor aquí enseñándonos y tú estás entretenido aquí. De pronto, pongamos que el celular sea tú mismo.
Y el profesor llamándote, y empezó queriéndote ayudar, y empezó diciéndote, ve para que pases, ve para que avance, ve para que prospere, mira que te quiero ayudar para que te gradúes, no quiero que te quedes aquí, pero el muchachito, esas palabras se las aprendí en la hermana Marina, pero el muchachito entretenido en lo que está pasando afuera. En este caso el cristiano, entretenido en lo que está haciendo el mundo, coqueteando con las cosas del mundo. Y el Señor insistiendo, apréndete esto, mira, esto es así, ve por favor, hijo mío, mira, te quiero abrir los ojos. ¿Ustedes creen que si estos hombres hubieran rechazado a Jesús cuando se les apareció y empezó a hablarles de la palabra, ellos hubieran entendido que él era el Cristo? ¿Cierto que no? Y que ya la redención estaba sobre ellos, ¿cierto que no? Entonces el Señor está hablándonos, pero hay que prestarle atención para que entendamos ¿qué? Lo que Él nos está diciendo. Amén. Entonces, en el creyente, en el alumno está en fuego de que no pase el siguiente año o que no se gradúe. En el alumno está en fuego que no entre a la eternidad, porque han entretenido, aunque en su paciencia, aunque en su misericordia, aunque en su amor, aunque él anda entretenido en otra cosa, entonces no puede entrar a la eternidad. Ahora vamos al segundo que dice Jesús como tema de sus alumnos. Amén. Entonces la palabra tema aquí en esta parte de la palabra es común. ¿Qué es un tema? Un tema es un asunto o una materia sobre lo que se habla. Asunto o materia de lo que se habla. Amén. O de lo que se escribe o de lo que pensamos. ¿Cierto? Entonces, sigamos mirando. Entonces vemos, como el tiempo ya corrió mucho, entonces vemos aquí en Efesios 4, 17, 21, donde Pablo le habla a su pueblo, le habla a la iglesia de Éfeso y le da unos temas que ellos no deben de hacer. ¿Por qué? Porque el tema de ellos debe ser ¿quién? Cristo. Efesios 4, 17, 21. Gloria a Dios. Entonces, yo lo empecé a leer, pero el tiempo ya corrió. Entonces, miren, aquí Pablo le dice al pueblo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué cosas no han aprendido así de Cristo? Les voy a mencionar porque ya para leer no nos da. La vanidad de la mente. En el Evangelio de Cristo Él nos enseña eso. Usted me va a responder. En el Evangelio de Cristo Él nos enseña eso. Pero duro que se escuche. No, así como los niños en el colegio. No anda en la vanidad de nuestra mente. ¿Cristo nos enseña eso? No, ¿cierto? Cristo nos enseña que nuestro entendimiento tiene que estar entenebrecido. No, ¿cierto? Cristo nos enseña que debemos de tener una vida alejada de Él. No, ¿cierto? Cristo nos enseña que debemos de tener un corazón duro. No, ¿cierto? Cristo nos enseña que debemos de ser hábiles para el mal. No, ¿cierto? Entonces Pablo aquí le dice al pueblo que ellos no deben de andar como los gentiles que de antes andaban en todas estas cosas. Y que si nosotros hemos aprendido de Cristo y si hemos oído sus enseñanzas, no debemos de
hacer tales cosas. Amén. Entonces, ¿qué es aprender de Cristo? Yo te les enseñaba que aprender de Cristo es muy diferente decir aprender de Cristo. Aprender a Cristo, aprender de Cristo es muy diferente. Aprender de Cristo es que yo sé todo de la vida de Él, ¿cierto? Sus historias, sus milagros, todo lo que Jesús hizo, lo sé, pero hasta ahí tengo el conocimiento de todo eso y ya. Pero aprender a Cristo ya es una intimidad experimental, donde yo vivo sus enseñanzas, donde yo practico sus enseñanzas, donde yo camino junto con Él. Ahí ha aprendido a Cristo. Amén. Porque tengo una relación, porque tengo una experiencia de lo que Él hace en mí, ¿cierto? Entonces voy caminando con Él, lo imito a Él. Entonces ahí he aprendido a Cristo. Entonces Pablo le dice a los de Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces esto quiere decir que Cristo, su persona y su obra debe de ser el centro del mensaje del cristiano. Amén. Y que desde la mañana, desde el amanecer hasta el anochecer, nuestro tema debe ser Cristo. Desde enero hasta febrero, nuestro tema debe ser Cristo. Desde que aceptamos a Cristo hasta que entremos en la eternidad, nuestro tema tiene que ser Cristo. Porque miren que la Biblia dice que ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho nos separa del amor de Cristo. Entonces, toda mi existencia, mi tema debe ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, quiero que usted repita conmigo estas palabras. Cuando nosotros tenemos a Cristo como tema en nuestra vida, que Él es el tema, entonces permitimos de que Él viva en nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando Él vive en nosotros, mire lo que nosotros hacemos. Diga conmigo: le obedezco. Camino confiadamente en Él. Me dejo gobernar por Él. Todo lo que hay en mí, Él lo gobierna. Cuando Cristo es tu tema. Cuando lo que tú hablas, como dice la definición de tema, de la palabra tema, nuestro asunto, el asunto a tratar, la materia, hablar y el escribir y aún al pensar, ¿cierto? Entonces, nuestro tema es Cristo, pensamos en Cristo. Nuestro tema es Cristo, hablamos de Cristo. Nuestro tema es Cristo, escribimos de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esa palabra escribimos a Cristo? Cuando yo vivo el Evangelio. Porque cada uno de nosotros está escribiendo su vida. Porque mire que la Biblia dice que allá está todo escrito, lo están escribiendo, ¿cierto? Y que el Señor va a sacar esos libros y va a analizar. Entonces, esta parte aquí de escribir ese tema en nuestra vida, cómo vivimos en este mundo. Amén. Gloria al Señor, Dios les bendiga. El tiempo me ganó hoy. Ah, bueno, para que se continúe. Bueno, gloria a Dios. Entonces, sigamos acá. Gloria a Dios. Buena iglesia, aquí me hicieron falta.
2 punticos más. Bendito y alabado sea Dios, pero ¿sí entendieron? ¿Les quedó claro? Gloria a Dios. Entonces vamos a orar para ser despedidos. Amén. Dios Todopoderoso, tú que estás en gloria, en esta hermosa y preciosa mañana, Señor, nos abandonamos en tus manos, Dios Todopoderoso, y que tú nos ayudes, Dios, a entender y cada día, Señor, practicar esas lecciones que tú queramos que aprendamos, Señor, en esta escuela que tú has levantado, Dios Todopoderoso, para poder, Padre Dios del cielo, tener ese conocimiento y esa capacidad de ir al cielo contigo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y llénanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén. Iglesia, que Dios les bendiga.